Uno de los mayores logros del maligno a través de los tiempos, o básicamente a través de los últimos 2 milenios, después de la partida de Jesús, ha sido tratar de borrar la idea y la concepción de Dios de la mayoría de las personas en el mundo. Hoy en día vemos que lo está logrando y todo este proceso ha comenzado a partir de la misma violencia, pero también de los engaños, de las mentiras, de la teorización, de los modelos sociales y gubernamentales propuestos a través de, digamos, los últimos 5 siglos. Pero básicamente el resultado es el mismo, y es que hoy en día la mayoría de las personas ya desconocen el mensaje de Dios, sea porque el secularismo lo ha logrado, sea porque el reemplazo generacional de cristianos por musulmanes en Europa, sea por los medios de comunicación, sea por lo que sea, lo ha logrado. En este video nos adentraremos a la dimensión espiritual y vamos a comenzar a conocer uno de sus ejes temáticos, que es el arsenal de lucha. El arsenal de lucha que Dios nos da hoy en día para que con él podemos otra vez lograr subir alto ese estandarte con el nombre que nunca jamás debió desaparecer de esta tierra: Cristo, Rey del Universo. Entonces, sin más, vamos a conocer ese arsenal. Son 4 armas letales que vas a ver destroza cualquier entidad maligna y cualquier propósito del enemigo. Sin más, arranquemos. Ya. La primera arma de este arsenal es la Iglesia Católica. En Mateo 16, 18 dice: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno jamás prevalecerán sobre ella. Y han pasado 2 milenios y Jesús sigue cumpliendo su promesa. La Iglesia Católica ha pasado por las más diversas pruebas y por los más diversos desafíos que cualquier imperio, cualquier institución en el mundo ya hubiera sucumbido si fuera humana. ¿Qué ha pasado desde la ascensión de Jesús? Persecuciones, desde el Imperio Romano, pasando por la Edad Media, los musulmanes, y ahora, hoy en día, cuando vemos la persecución claramente evidente de las huestes del maligno representadas en las políticas de izquierda y globalistas a nivel mundial. ¿A qué también ha sobrevivido? A herejías grandes y así más grandes. Arrio en el siglo III, básicamente dudando de la divinidad de Cristo, creó una gran confusión. ¿Y qué les parece el cisma del siglo XI con la Iglesia de Oriente, que aún sigue siendo católica, pero guardando ya unas costumbres y unas formas distintas, dividida la de Roma? Y pues la cereza en el pastel, el cisma luterano en el siglo XVI, donde la fe prácticamente se desintegró, en que ya cualquiera podía interpretar las escrituras acorde, ya no se guardaba una tradición, sino que el protestantismo hizo que cada uno tuviera su religión y su cristianismo a su medida y a la carta. Y pues ya como para terminar así, la cantidad de divisiones internas y confusión interna que hoy en día podemos ver desde la filtración en la Iglesia en el siglo XIV por parte de los Borgia, como la que vemos hoy a partir del Concilio Vaticano II por parte de la masonería, que ha causado una gran confusión.
La segunda arma que tenemos en nuestro arsenal de lucha, proporcionado por Dios, es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que bajó en el Pentecostés para que los apóstoles comenzaran a sentir ya la fortaleza, la sabiduría, que dio todos esos dones y frutos con los que generaron esa nueva iglesia a partir de Jesús y del mandato que le dio Jesús a Pedro, y que comenzara a crear todo lo que hoy en día, hasta nuestros días, conocemos todavía como la Iglesia Católica Apostólica. Eso básicamente el Espíritu Santo lo vamos a tener siempre. O sea, esos frutos, esos dones y esos carismas o virtudes son las que han hecho que muchos hombres a través de la historia, desde un Santo Tomás de Aquino hasta pasando por un Juan Pablo II, un San Francisco de Asís, grandes hombres que han generado toda esa gran revolución cristiana del amor, de la enseñanza de Jesús en el mundo, y que hizo del mundo occidental un mundo totalmente distinto a cualquier otro país del mundo, otra región del mundo donde el cristianismo no fuera el pilar fundamental de su civilización. Occidente proporcionó todos los desarrollos que han hecho que hoy en día la humanidad goce de una calidad de vida que jamás hubiera podido disfrutar si no hubiera sido por el Espíritu Santo quien generó todo este tipo de desarrollo humano y de desarrollo espiritual para crear una gran civilización como ha sido la de Occidente. La tercera arma de nuestro arsenal de lucha son las Sagradas Escrituras. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Fueron las palabras de Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 35, donde básicamente nos deja todas sus enseñanzas consignadas a través de los evangelios. Nos deja toda la historia de amor que tiene Dios con el pueblo de Israel, que básicamente es el mismo pueblo que hoy seguimos caminando y seguimos buscando su misericordia y su gracia. Entonces, las Sagradas Escrituras nos muestran toda la verdad revelada, toda la verdad que el Señor inicialmente en su Evangelio quiso dar a conocer, quiso dar a proclamar. Son las bases con las que el cristianismo ha hecho de el mundo occidental la cuna del humanismo, y que básicamente ha generado la enseñanza que ha pasado a través de los siglos. Lastimosamente, como lo decía inicialmente, a partir del cisma luterano, pues las Sagradas Escrituras fueron cercenadas en más o menos 7 de sus libros, 7, 8 de sus libros. Varían la denominación o el culto a nivel mundial según la cantidad de libros que le convenga eliminar, pero ese canon completo que instauró la Iglesia Católica en el Papa San Dámaso en el siglo XIII, la traducción en ese mismo siglo IV, todo esto básicamente ha hecho que las Sagradas Escrituras sea el libro por excelencia por el cual el mundo ha encontrado el camino, la verdad y la vida. Y la cuarta arma letal que nos dejó el Señor y que tenemos para luchar esta guerra espiritual de nuestro arsenal es su divina voluntad. En Mateo 7, 21 dice Jesús: no todo el que dice Señor, Señor, llegará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esa voluntad, básicamente Jesús fue clara con ella. Es lo que Dios quiere para nosotros. Lo rezamos casi todos los días en el Padre Nuestro.
dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mire, para la época en que Jesús estuvo acá, era casi que imposible que pudiera revelarles algo más de lo que les reveló. Les reveló el mensaje de salvación y proclamó el reino de Dios. Y aún así han pasado 2000 años y todavía seguimos disertando en qué fue lo que Jesús nos quiso decir. Pero el tema de ya tener muy claro qué es su voluntad es algo que definitivamente hubiera rebasado cualquier entendimiento de la época. Solo fue hasta el siglo XIX cuando Jesús decidió entregarnos el conocimiento claro y a fondo de lo que es su divina voluntad, de lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, en la forma que quiere que vivamos. Y les doy una buena noticia. Esa divina voluntad es la que va a reinar después de esta segunda venida espiritual a través del Espíritu Santo que Dios va a tener sobre la tierra. Porque esto que está pasando, esto ya está muy claro, que lo vamos a ver dentro de otro eje temático que se llama el final de los tiempos. Pero ustedes guarden este video para de aquí más o menos a dentro de 10 años. Y se van a dar cuenta la cantidad de cosas que se han dado. ¿Por qué? Porque ya simple y llanamente estaban profetizadas. Entonces Jesús encontró un depositario, así como encontró la primera redención a Adán y Eva, en la segunda redención a María, en esta tercera redención escogió a una sierva suya en el siglo XIX llamada Luisa Picarreta y la inspiró y le entregó todas estas vivencias para que ella las consignara y las diera al mundo. La Divina Voluntad está consignada en 26 volúmenes y más o menos 2.300 capítulos, que hacen que tengamos muy claro cómo es que Dios quiere que nosotros lo alabemos y le demos gloria a partir del conocimiento de esa Divina Voluntad. Finalmente, solo queda decir lo siguiente y concluir lo siguiente. El mundo en estos momentos está bajo el ataque demoníaco más grande de todos los tiempos y se está atacando de muchas formas, pero básicamente lo principal es que nosotros tenemos las armas para contrarrestar ese ataque. Tenemos unos espejos. Yo creo que muchos de ustedes ya saben lo que está pasando en estos momentos en Francia, en Inglaterra, sobre todo en Inglaterra con la inmigración ilegal que se está trayendo básicamente con el fin de suplantar el cristianismo y crear califatos o crear naciones musulmanas en la misma Europa. La misma Europa, el continente que Jesús escogió para ser su primogénito en la fe, es la que hoy en día está apostatando. Tenemos ese espejo en Latinoamérica. Tenemos que comenzar a utilizar estas armas porque no podemos permitir que esas mismas formas de secularización, de sacar a Dios absolutamente de las vidas de las personas, llegue a nuestro país. Y en estos momentos el gobierno actual, sobre todo aquí en Colombia, en México y en Venezuela y en Brasil, quieren eso, quieren comenzar a atacar la fe. Ya hemos visto cómo en distintas estancias del gobierno, del Estado, han comenzado ya con ceremonias y con rituales chamanísticos y todas estas cosas que simple y llanamente quieren reemplazar a Dios y a nuestra fe. Entonces, ahí está la diferencia y ahí es donde tenemos nosotros que comenzar a defendernos con estas armas. Sin más, espero que este mensaje de lo que tenemos que hacer comience a calar para que comencemos nosotros a crear esa fortaleza en Cristo y en Dios que tiene que ser nuestro país, nuestro hogar y nuestra sociedad en general. Bendiciones a todos y recuerden, ¿quién vive? Cristo. A su nombre, gloria.
y a su pueblo victoria. Unidos en el Señor y con estas armas, venceremos esta guerra espiritual de los últimos tiempos.